Candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, así anunciaba que su compañero de fórmula es Carlos Zanini, actual secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Me pareció muy importante conocer la opinión de la Presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre, un gran compromiso y una reconocida capacidad profesional. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? De Carlos Zanini, conversé con la Presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando y yo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo. Si hay algo que ha sido nuestro espacio político, es coherente en cuanto a la política y en cuanto a la identidad del frente y en cuanto a los sectores que lo integran. La Presidenta, la conductora, es la persona con la cual yo en cada momento, en cada situación, siempre cambio la opinión, sí, porque obviamente con toda su experiencia, su visión y conocedora profunda del potencial de cada dirigente, lo recibió esto con beneplácito. Bueno, de esta forma hacía el anuncio en C5N Daniel Scioli, el candidato presidencial del Frente para la Victoria. La semana pasada nosotros en este espacio lo anticipamos, dijimos, la Presidenta volvió de Roma con una obsesión, armar listas competitivas porque si iban a polarizar, y esto era lo que se decía en el oficialismo, con Mauricio Macri, la idea era ya en primera vuelta, es decir, en agosto, ganarle, dicen desde el oficialismo, en forma contundente y no dejar lugar a equívocos donde estaba parado y donde jugaba Cristina Kirchner. Obviamente que esto, la decisión de que sea Carlos Zanini, es una decisión que adopta la presidenta Cristina Kirchner en diálogo y en consenso con Daniel Scioli. Nosotros lo venimos analizando. Es Cristina Kirchner quien va a configurar las listas y todos los movimientos. Y en este análisis que veníamos realizando desde la semana pasada, con información, como informamos en este canal y en este espacio político, con información, la Presidenta también había dicho que jugaban todos y que se jugaba a ganar o ganar. Evidentemente, que lo determine Cristina Kirchner, que Carlos Zanini, hoy por hoy, el principal hombre de confianza de la Presidenta Cristina Kirchner, es la persona que a diario mayor diálogo tiene y que, reitero, desde el año 83 viene acompañando primero a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner en la conformación del espacio político del kirchnerismo, es la señal para todo el espacio diciendo, señores, la fórmula del proyecto es esta. Porque además no creo que, me puedo equivocar y tal vez, no sé, en las próximas horas tenemos otra fórmula competitiva, pero con los antecedentes que se venían analizando de que se quiere justamente esto, ya en las PASO dar un golpe electoral fuerte, difícilmente ya quede espacio para Florencio Randazzo en la competencia presidencial. Además hay mucha molestia con Randazzo. Hay molestia por la polémica de la semana pasada con los ferroviarios y con las acusaciones de sabotaje, porque dicen el gobierno que alimentó una polémica en el momento menos indicado. Y hoy, particularmente hoy, y además, fíjese que es llamativo, 4 días antes del cierre, todos esperábamos que
el sábado a las 11:30 de la noche estuviéramos especulando sobre el filo de la presentación de listas quiénes iban a ser los integrantes. Y 4 días antes, hoy, donde además, hoy el propio Florencio Randazzo vuelve a protagonizar una pelea que molestó al gobierno. Se enfrascó en una disputa con Luis Delía muy fuerte y que fue respondida en forma muy fuerte por el propio Luis Delía, que molestó mucho al gobierno, puertas adentro. Porque ¿qué viene diciéndole al gobierno de la semana pasada? Frente a la pelea de la oposición, frente a lo de Sergio Massa, que se pelea con Macri, Macri se pelea con Massa, Carrió que se pelea con los otros, el gobierno está tranquilo, decía algo. El gobierno la balconea. Y en el medio de eso, Randazzo les mete 2 polémicas. Primero con los ferroviarios y hoy con Luis Delía, que además, ustedes saben, Luis Delía es una persona que no se queda callada y salió virulento. A ver, vamos a recordar cómo se inició hoy esta pelea de Randazzo. Mira, a mí no me sorprenden las declaraciones de Delía. Yo tengo grandes diferencias con Delía. Creo que le ha hecho un enorme daño a este gobierno, a la presidenta y bueno, y por otra parte es un hombre que es flojo de convicciones, dice una cosa un día y al otro día dice otra, así que no me sorprende. Bueno, y la respuesta de Florencio Randazzo no se hizo, la respuesta de Luis Delía no se hizo esperar, ¿eh? A través de Twitter dijo: cuando Randazzo Florencio era un gerente de época de Menem, Duhalde y Solá, nosotros resistíamos en las calles al neoliberalismo criminal. Salió con los tapones de punta a producir una polémica en el momento menos deseado por el oficialismo. Cuando Randazzo, por ambición presidencial, entregaba con mentiras a Vudú Amado al grupo Clarín, le hacía un enorme daño a Cristina Fernández de Kirchner. Presten atención a este tuit en particular. Espera un minuto, no te apures, le digo a mi productor. Presten atención a este tuit. Dice Luis Delía hace instante: cuando Randazzo Florencio, por ambición presidencial, entregaba con mentiras a Vudú Amado al grupo Clarín, le hacía un enorme daño a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué dice esto? Porque no es la primera vez que Luis Delía denuncia, dice que Randazzo fue el que le pasó desde adentro información calificada al grupo Clarín en contra de Amado Vudú. Y hoy se lo enrostra y arma toda esta polémica en el momento menos deseado por el oficialismo. Cuando el gobierno hacía trascender a sus voceros que había tranquilidad, que balconeaba la situación política frente a la disputa y a la pelea de la oposición, Randazzo sale a plantear estas peleas que molestaron en el seno del gobierno. ¿Hay otro tuit de Luis Delía? Cuando Randazzo le negaba el asilo a la familia Sonnenfeld por chuparle las medias a la Embajada de Estados Unidos, traicionaba la política de derechos humanos. No sé, sinceramente no sé a qué se refiere. No sé si Mauro o... Bueno, después lo... Cuando Randazzo, sigue Delía. Cuando Randazzo, según Wikileaks, iba a arrodillarse a la Embajada de Estados Unidos, nosotros resistíamos en las calles el golpe contra Cristina Fernández de Kirchner. Sigue Luis Delía. El impostor de Randazzo Florencio miente. Él está en el kirchnerismo desde fines de los 2004. En cambio,
yo estoy desde el matanzazo del año 2000. Y el último, de Luis Delía, el impostor Randazzo, cuando yo fui diputado, era el valijero de Bol. Es de gravísimo las acusaciones de Luis Delía. Es gravísimo las cosas que Luis Delía está diciendo del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Dice, el impostor Randazzo, cuando yo fui diputado, era el valijero de Bol, la misma empresa que confrontó con Chicone por la impresión de billetes. ¿Alguien se puede imaginar que después de estos tweets Florencio Randazzo puede ser candidato presidencial del kirchnerismo? Evidentemente que no. Evidentemente, como venimos diciendo, va a haber una fórmula única que es la que bendijo en las últimas horas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es Daniel Scioli, Carlos Zanini, como la continuadora del modelo y del proyecto kirchnerista. Está clarísimo. Sí, Berco, disculpa. El caso Sonnenfeld, que mencionaba recién Delía, se refiere a un camarógrafo del FIMA, del Servicio de Emergencias de Estados Unidos, que pidió asilo político aquí en Argentina porque dice tener material que prueba que los atentados desde el 2001 en las Torres Gemelas eran ya sabidos de antemano por el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos pidieron la extradición y lo van a condenar a muerte por traición, por divulgar eso, al parecer, o al menos eso denuncia él, y aquí en Argentina le negaron asilo. Esto es lo que le reprocha Delía a Randazzo, que como ministro del Interior tenía la potestad de decirlo. Claro, en el momento menos indicado, y vaya a saber por qué, si hay alguna explicación política, Randazzo se mete en una polémica a agitar aguas dentro del propio oficialismo que el gobierno no quería. Por eso reitero, la secuencia, y les digo a muchos que se molestaron cuando yo la semana pasada anticipaba en este programa que a su regreso de Roma la presidenta había vuelto con la idea de una sola fórmula, porque la idea que tenía el gobierno era que si se iba a polarizar la elección con Mauricio Macri, había que ya en las PASO de agosto ir con todo completo, no dejar no dejar nada librado al azar, y había que ir en forma contundente, decían desde el gobierno, a ganarle al macrismo en agosto. Y esto es lo que está ahora definiendo hoy Cristina Kirchner, cuando en una comunicación con Daniel Scioli le dice: Carlos Zanini va a ser tu compañero de fórmula. Vamos a ver el momento en que Daniel Scioli lo revela esta tarde aquí, lo recordamos en C5N. Me pareció muy importante conocer la opinión de la presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre, un gran compromiso y una reconocida capacidad profesional. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? De Carlos Zanini, conversé con la presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, a la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando, y yo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo. Y si hay algo que ha sido nuestro espacio político, es coherente en cuanto a la política y en cuanto a la identidad del frente y en cuanto a los sectores que lo integran. O sea, la presidenta, la conductora, es la persona con la cual yo en cada momento, en cada situación, siempre cambio una opinión, sí, porque obviamente con toda su experiencia, su visión y conocedora profunda del potencial de cada dirigente, lo recibió esto con beneplácito.
Bueno, exclusivo, Daniel Scioli, candidato presidencial de Frente para la Victoria, hace instante aquí en C5N, anunciaba entonces que su compañero de fórmula será Carlos Zanini, el actual secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner, que desde el año 1983 acompaña primero a Néstor Kirchner cuando comenzaba en la provincia de Santa Cruz, cuando comenzaba desde la intendencia de Río Gallegos, Néstor Kirchner, su carrera política. Allí estaba ya Carlos Zanini y es hoy por hoy el custodio, podríamos decir, del proyecto kirchnerista. Es la persona que Cristina Kirchner y Daniel Scioli definen para que sea el compañero de fórmula de Daniel Scioli. Esto también, que nosotros veníamos anticipando, no el nombre, reitero. Además, Carlos Zanini, hay que decirlo, estuvo preso en la provincia de Córdoba desde el año, si mal no recuerdo, porque esto fue tan reciente que ahora... Sí, 2 años, entre el 79 al 80 y cuando él sale de su prisión, él se exilia, entre comillas, en Santa Cruz, y allí es donde conoce... Claro. A 79 Kirchner. Al 82 creo que 4 años está preso. Conoce a los Kirchner allí, claro. Comienza una carrera. Ellos son de los fundadores del originario Frente para la Victoria. A partir de allí, cuando Néstor Kirchner gana la intendencia de Río Gallegos, él va a ocupar un cargo dentro de la estructura de la municipalidad y luego nunca dejó de acompañarlos. Desde el 83 para acá siempre estuvo junto a ellos. Exactamente, y ya ocupaba, bueno, en época ya del primer gobierno de Kirchner, si no me equivoco, la Secretaría Legal y Técnica. Exactamente. Ahora, Gustavo, vos que no se te escapará en el análisis del manejo político, ¿es difícil de suponer que todo esto que, por ejemplo, mostrábamos de Delía haya sido un gesto extemporáneo o vos crees que puede formar parte también, porque indudablemente el doble golpe, digamos, lo de Delía Randazzo y el anuncio de la candidatura a vice son 2 golpes fuertes para la candidatura de Randazzo? No, por eso yo digo, esto ya lo deja Randazzo sin chances y me parece que ya en base a lo que nosotros venimos contando a la audiencia de la semana pasada, todo se encaminaba a una fórmula única. Evidentemente, después sobre todo de esta decisión tan fuerte, difícilmente el kirchnerismo ponga a uno de sus hombres de confianza a competir, porque sería una competencia entre ellos. Claro. Sería una competencia de kirchneristas contra kirchneristas. Además le pone Gato un traje de kirchnerista a Scioli que hasta ahora no tenía. Esto bueno, pero a ver, no, en eso... todo, desde el año pasado hasta ayer se fue... Daniel Scioli se fue cristinizando, digamos, y eso, fíjate vos lo que han dicho todos los encuestadores, lejos de achicar, aumentó el volumen electoral de Daniel Scioli. Pero más allá de esa consideración, lo que digo es que ahora es inequívoco, es un sello de esa tendencia que uno podía leer en algunos discursos de Scioli y en otros no. Ahora es alguien del riñón, ¿no? No, está clarísimo, está clarísimo. Y esto también lleva a una fórmula única en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo va a presentar una fórmula única. ¿Quién quedará en carrera? Y yo creo que ya esta noche y mañana se va a empezar a saber. Todos miran hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Acá también los deslizábamos. O era Julián Domínguez, Fernando Espinosa, o era Fernando Espinosa, Julián Domínguez. Pero daría la impresión que todo va encaminado hacia ese sector. ¿Y Aníbal? Bueno. Hoy dijo, no bajo la candidatura ni en pedo, ¿no? Perdón, pero dijo eso. Sí, si hay un llamado de la presidenta, difícilmente Aníbal Fernández le diga a la presidenta ni en pedo bajo la candidatura. Me gustaría presenciar el momento igual, sería interesante. Sí.
Igualmente esto es especulación, especulación mía, yo me puedo estar equivocando y mañana el candidato es Aníbal Fernández, que además tiene galones como para hacerlo. Pero daría la impresión que la información que estamos manejando se podría encaminar justamente hacia ese sector. Yo estoy mirando porque obviamente esto se acelera y vamos recibiendo información en forma permanente, ¿no? Así que, pero reitero, no lo de, a ver, retomemos esto. Lo de Luis Delía contra Florencio Randazzo, pocas veces visto. Yo no sé si ustedes, Berco o Mauro, tienen en cuenta de un ataque tan virulento, ¿no? La ha emprendido contra Randazzo por este asunto de vudú, chicone y la máquina de hacer billetes, que varias veces. Él lo ha acusado por Twitter. Sí, lo de Volt estaba ya siempre mencionado todo el tiempo. Y le factura su paso por la gestión Solá, que nosotros cuando vino acá le preguntamos, de hecho, por eso, y bueno, lo incomodó. No es un tramo del currículum que lo enorgullezca demasiado a Randazzo, por lo menos no en este momento. Una posibilidad, Gustavo, por estas horas que se está evaluando en el gobierno, es que aparezca un nuevo actor en la provincia de Buenos Aires. Justamente quien sería desplazado de la disputa presidencial, Florencio Randazzo. Bueno, no descartemos ese dato. No, se lo decíamos el otro día y él también ¿se acuerdan que cuando se lo preguntamos decían, bueno, eso es lo que quiere el poder, el círculo rojo, de que me aparte justamente y me quieren bajar a la provincia de Buenos Aires? Pero puede ser una posibilidad. Es una posibilidad, sí, me parece. En política se vuelve de todo, pero yo no sé si se puede volver muy fácil de las cosas que ha dicho on y off the record Randazzo de su contrincante en la interna, ¿no? Bueno, por eso me parece que, a ver, yo creo que en política nada es casual. Que hoy, justo cuando empezaba a tomar virulencia y en los medios estaba la pelea Randazzo-Luis Delía, que Scioli haga el anuncio que su compañero de fórmula va a ser Carlos Zanini, reiteramos, hoy por hoy el principal custodio del proyecto kirchnerista, me parece que es un mensaje que está clarísimo hacia dónde apunta y hacia todos los sectores del Frente para la Victoria y del peronismo. Me parece que, sin necesidad de decirlo, Cristina Kirchner hoy dijo, acá está, esta es la fórmula y se terminó toda la discusión. Sí. Me parece que justamente a nivel presidencial da toda esa impresión. Igualmente, la información que yo estoy recibiendo es que de los otros precandidatos en la provincia de Buenos Aires no hay ánimo de bajarse, aun cuando Randazzo decidiese, o la presidenta decidiese que Randazzo compitiese en la interna para la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Ojo, que me parece que si baja Randazzo, no sé si Domínguez o Fernández están dispuestos a deponer tan fácilmente su candidatura. Pero, Mauro, volvemos a lo mismo. Si hay una orden de Cristina Kirchner, nadie le dice que no. Y esta semana no. No, esta semana por eso tiene la lapicera de oro. Obvio, es ella la que determina. A ver, vamos a ver las primeras repercusiones. Aníbal Fernández, las primeras repercusiones por la nominación de Carlos Zanini, dijo es quizá el hombre de mayor estatura política. El jefe de gabinete Aníbal Fernández consideró que el secretario legal y técnico Carlos Zanini es quizás el hombre de mayor estatura política para ocupar el lugar de vicepresidente en la fórmula que encabezará Daniel Scioli. No escuché las declaraciones de Scioli, pero vi el graph y Carlos Zanini es quizás el hombre de mayor estatura política, así que si es cierto, aunque yo no lo conozco, estaría muy halagado de que así sea, señaló el jefe de ministros al abandonar la Casa de Gobierno, poco después que Daniel Scioli formulara el anuncio a través de la pantalla de C5N. Ya retomamos porque estamos recibiendo mucha información. Recién también se acaba de conformar la fórmula más porteña que va a tener la provincia de Buenos Aires. Es así. María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno del PRO, y Cristian Ritondo, el presidente de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, los dos van a ser justamente la fórmula en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, la fórmula entonces, un peronista
acompañando a María Eugenia Vidal. Ritondo viene del peronismo, recordemos, es un peronista en el proyecto del PRO, acompañó buena parte de la gestión de Carlos Corach, cuando Carlos Corach era ministro del Interior en el gobierno de Carlos Menem, y bueno, cuando se conformó justamente el PRO, saltó, fue legislador porteño y ocupa la presidencia de la legislatura. Recordemos que Cristian Ritondo también se había nominado para ser candidato a jefe de gobierno, después Macri dijo, van a quedar dos, como Cristina Kirchner, Macri determina, dijo van a quedar dos, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, y justamente ya con la promesa, porque se acuerdan que había bajado Diego Santilli, que después fue el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, y es el compañero de fórmula, y seguramente ya tendría el guiño de que iba a ser el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal. A ver, escuchamos el anuncio. ¿Quién va a ser tu candidato a vicegobernador? Cristian Ritondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que trabajamos hace muchos años juntos, es parte de nuestro equipo, porque también quisimos sumar, así como Horacio en la ciudad ha sumado a un peronista en su equipo, yo también quise sumarlo en la provincia, porque es una persona de diálogo, es una persona acostumbrada a hablar con todas las fuerzas políticas y a escuchar, y además fundamentalmente... También, pero fundamentalmente porque ha trabajado mucho el tema seguridad durante muchos años. Y este es el principal reclamo que tienen los vecinos de la provincia, así que creo que puede ser un muy buen aporte. De esta fórmula entonces María Eugenia Vidal anunciaba su candidatura en la provincia de Buenos Aires como compañero de fórmula. Bueno, se busca cobertura geográfica en las fórmulas en general, ¿no? En este caso la tienen, una es de Flores, el otro es de Mataderos, cubierto toda la provincia. Por eso digo, es la fórmula más porteña que va a tener la provincia de Buenos Aires en este último tiempo. Notable. Había candidato, ahora le vamos a preguntar a los macristas de la mesa, pero está Guillermo Montenegro, por ejemplo, un hombre de... Bueno, hoy sonaba justamente Guillermo Montenegro. El conurbano, ¿no? Sí, pero a ver, también no nos olvidemos que Guillermo Montenegro es un hombre clave para el tema de la seguridad y que si gana Horacio Rodríguez Larreta tiene muchas chances de seguir como ministro en un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, claro, ¿no? Así que me parece que no es cuestión en esto de vestir un santo para vestir otro, ¿no? Gustavo, una persona muy importante, un hombre del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, me dice a través de mensajes de texto, si lo ponen a Randazzo no hay carrera posible. Ajá. Bueno, acá me llega otra información que no tiene nada que ver con esto, pero parece que finalmente Zaffaroni fue designado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy había muchos cuestionamientos, pero acá lo acaban de confirmar. Bueno, es sin lugar a dudas la noticia política del día. 4 días antes del cierre de listas ya están las primeras fórmulas. La primera fórmula presidencial y yo me animaría a decir única fórmula del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, Carlos Zanini. Vamos a ver el perfil de Carlos Zanini para aquellos que recién se están anoticiando esta información. Es abogado, tiene 61 años, cordobés, preso durante la dictadura militar, fin del gobierno ya de Viñones era, ¿no? Viole Viñones en esa época. Bueno, conoció a Néstor Kirchner en Santa Cruz, con quien fundó el Frente para la Victoria, secretario legal y técnico de la presidencia desde el 2003. Preso, habíamos dicho, desde el 79. 79 al 82, hasta Galtieri. Se le conocen muy, pero muy pocos discursos, Gato. Alias el chino, le dicen, ¿no? Solamente por sus rasgos, sus ojos rasgados, sino también por su militancia juvenil del Partido Comunista Revolucionario, los maoístas. Digamos, de que yo alguna vez en el 2013 he tenido chance de preguntarle sobre esto y lo consideraba un pasado tan lejano que ni le merecía un párrafo. Ahora, dio muy pocos discursos Zanini. Estaba viendo que, intentando rastrearlos, uno de ellos fue en agosto de 2010, en una de las peñas que armaba Amado Vudú, en un bar ahí cerca en la Puerto Rico, un bar ahí cerca del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada.
donde se mostró muy enfervorizado en ese momento por la intervención a papel prensa, digamos, la guerra con el grupo Clarín, que en ese momento el gobierno recién empezaba a emprender. Fue una aparición pública luego cerca de la muerte de Néstor Kirchner, en donde apareció llorando en cámaras de televisión. Muy contadas las ocasiones en las cuales habló en público o dio discursos o se prestó a entrevistas y ese tipo de cosas, con lo cual seguramente vaya a levantar el perfil ahora en el tramo final de la campaña, ¿no? Sí, me parece que hay que volver, y ya después vamos al debate por todo el tema de Santa Fe, lo que va dejando, fórmulas en la provincia, hay varios problemas, pero vayamos a esta polémica desatada esta tarde por Florencio Randazzo y Luis D'Elia, que lo deja en una posición muy incómoda al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. A ver, vamos a repasar lo que desnuda la polémica en las declaraciones justamente de Randazzo. Podemos primero escuchar a Florencio Randazzo, que después tuvo vamos a escuchar a Randazzo. No me sorprenden las declaraciones de D'Elia. Yo tengo grandes diferencias con D'Elia. Creo que le ha hecho un enorme daño a este gobierno, a la presidenta, y bueno, y por otra parte es un hombre que es flojo de convicciones, dice una cosa un día y al otro día dice otra, así que no me sorprende. ¿Por qué surge esto? Porque justamente en las últimas horas Luis D'Elia había anunciado que Luis D'Elia me parece que suele tener cierta información, ¿no? Luis D'Elia había anunciado y llamó mucho la atención en las últimas horas que iba a acompañar a Daniel Scioli, que él lo había criticado muchísimo y que esperaba que así como el Papa Francisco lo había sorprendido, Bergoglio designado Papa, esperaba que con Scioli también ocurriera lo mismo. Y a raíz de eso fue que le consultaron a Florencio Randazzo y Randazzo salió a criticar a Luis D'Elia y D'Elia se despachó con todo. Bueno, vino con una sarta de tuits que vamos a empezar a repasarlos. Miren. El primero, cuando Randazzo Florencio era un gerente de época de Menem, Duhalde y Solá, nosotros resistíamos en las calles al neoliberalismo criminal. El segundo, cuando Randazzo Florencio por ambición presidencial entregaba con mentiras a Vudú Amado al grupo Clarín, le hacía un enorme daño a Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Randazzo le negaba el asilo a la familia Sonfeld por chuparle las medias a la Embajada de Estados Unidos, traicionaba la política de derechos humanos. Cuando Randazzo Florencio, según Wikileaks, iba a arrodillarse a la Embajada de Estados Unidos, nosotros resistíamos en las calles el golpe contra Cristina Fernández de Kirchner. El impostor de Randazzo Florencio miente. Él está en el kirchnerismo desde fines de los 2004. En cambio, yo estoy desde el matanzazo del año 2000. El impostor Randazzo, cuando yo fui diputado, era este tal vez el más duro. Era el valijero de Bol, la misma empresa que confrontó con Chicone por la impresión de billetes. Bol, recordemos que... Sí, una empresa involucrada no solo en servicios de este tipo, como impresión de billetes, sino también en el juego, y ahí siempre históricamente el gobierno la vinculó a través de Gabela y otros más a Duhalde, a Eduardo Duhalde, y ahí, digamos, siempre se dio ese enfrentamiento por eso. ¿Y Randazzo qué era en ese momento? Porque era ministro de gobierno de Solá. Del Solá, en la provincia de Buenos Aires, cuando D'Elia era diputado provincial. Exacto. Ahí el vocero del PCR nos aporta un dato que vamos a reproducir porque nos gusta ser precisos en la taxonomía izquierdista. Dice que Carlos Zanini no militaba en el PCR, sino en Vanguardia Comunista, otra fracción del maoísmo que, bueno, era distinta al PCR.
Bueno, vamos a seguir enseguida con la información. Ha sido sin lugar a dudas la noticia política, es información, es la noticia política. Tal vez antes de las 11 de la noche vamos teniendo algunas otras novedades. Daniel Scioli entonces ha elegido a Carlos Zanini como el compañero de fórmula. Y en el PRO ya también hay fórmula para la provincia de Buenos Aires. Jorge Sarguini, usted que es diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador. Se cierran todas las chances ya de alguna posibilidad de acuerdo con el PRO. Esas están cerradas desde hace mucho y en realidad las chances que existieron fueron también desde hace mucho, abriendo la posibilidad de hacer una gran interna ampliada, una gran paso, y solo como una forma de utilizar inteligentemente, diría yo, el instrumento electoral que da las pasos para que se pudiera elegir un candidato de la oposición allí, a presidente, que fuera el que compitiera con el oficialismo. Y eso yo creo que se cerró el mismo día que sesionó Gualeguaychú, la convención del radicalismo. Y el mismo día que una de las socias de Macri en el Armado Nacional, Carrió, puso límites y ese día se terminó. Después hubo operaciones, hubo conversaciones, que no las niego, hubo intenciones, hubo quienes querían, pero la verdad, Sergio Massa nunca evaluó la posibilidad de dejar de ser candidato a presidente. Lo que sí aceptó fue ser parte de una interna amplia, una paso generosa, donde el electorado eligiera el mejor candidato de oposición. A partir de ahí, lo único que hubieron fueron conversaciones, y yo diría, en algunos casos, conversaciones que no tenían ningún tipo de sentido. Ahora está llegando el tiempo de las definiciones, vemos que claramente a Scioli le han puesto el candidato a vice, más allá de que él diga que lo quiso negociar con Cristina. Todos sabíamos que Cristina se lo va a poner, como sabemos que va a armar la lista de diputados nacionales, como sabemos que va... Lo habían dicho Scioli. No es lo que dice Scioli. Scioli dice que él le ha propuesto a Cristina. Bueno, de la misma manera que Scioli dice que invierte en la provincia, de la misma manera que dice que tiene la escuela bien, dice que él le propone a Cristina... Pero Jorge, este nuevo escenario no genera más incentivos todavía para que Massa intente disputar la gobernación de la provincia. No, esto genera mucho más incentivos para que Macri y Massa definan, puede haber algún otro candidato, quién va a ser, y lo va a elegir la gente, el primer opositor a este gobierno, que claramente ya está definiendo cuáles son sus... Pero esa paso ya no puede realizarse, habría que haberla anotado el 10. Pero por eso, ya se terminó. La paso conjunta. Ya se terminó. No, ya está, ya están cerrados. Ahora estamos poniendo cada uno quiénes son nuestras fórmulas, pondremos nuestros candidatos a gobernadores. Salvo, y la gente salvo, Jorge, que lo que insiste en algunos sectores del macrismo, de un masismo sin Massa. Bueno, es el sueño del macrismo, es obvio que quiera eso el macrismo le encantaría llevarse a intendentes, le encantaría llevarse a legisladores y que Massa se vaya a su casa. Massa es candidato a presidente y además Massa tiene serias posibilidades de ser presidente y lo vamos a discutir donde se discute, en las urnas. La gente va a elegir. Mire, decir que hoy hay perfilados claros candidatos opositores, cuando cualquier medidor de imagen serio, no pago por nadie, va a decir con seguridad que hay uno de cada cuatro, por lo menos uno de cada cuatro en Argentina que todavía no tiene ninguna decisión tomada, es una verdadera locura. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de la candidatura y estamos convencidos de las chances. A ver, Lipovetsky, ¿el macrismo con esta fórmula ya va por lo puro, como dijeron? Nosotros siempre... tuvimos esa idea, nosotros creíamos que en esta elección se va a debatir la continuidad del cambio y creemos que el candidato que representa el cambio es Mauricio Macri. Nos parece que hoy quedaron las cosas mucho más claras, está bueno que la gente tenga claro cuando al momento de elegir quién representa cada cosa. Me parece que hoy con la elección de Zanini como vice queda claro que Scioli es la continuidad del kirchnerismo y es claramente un hombre de A ver, ¿me permiten? Y nosotros somos la continuidad del cambio. Un minuto. En este momento se está definiendo si hay fórmula única en el Frente para la Victoria. En este momento se está definiendo si hay fórmula única en el Frente para la Victoria. Es la información que va surgiendo, les dije, es una noche de mucha información y usted está teniendo las primicias acá en la pantalla de C5N. Así que no se despegue porque
se van a ir viendo mucho y tal vez desde el macrismo también asoma ya la novedad de Mauricio Macri anunciando quién es su compañero o compañera de fórmula. Pero en este momento se está definiendo si ya con este anticipo de la presidenta marcando que Carlos Zanini va a ser el compañero de fórmula de Daniel Scioli, si el Frente para la Victoria va con fórmula única. Así que vamos a tener antes de las 11 la respuesta. Todo hace prever que Gabriela Michetti puede correr con mejores chances en la candidatura de compañía de fórmula de Mauricio Macri. Yo creo que los dos que hoy están como los menos sonando más fuertes, que son Marcos Peña o Gabriela Michetti, cada uno tiene sus fortalezas y que seguramente las está evaluando Mauricio. Gabriela es una política muy reconocida, que la conoce, todo el país la conoce, que tiene una trayectoria enorme, que ha ocupado muchos roles en la ciudad y que puede ser... Pero digo, ¿Santa Fe les deja un sabor amargo? ¿Santa Fe al PRO les hace cambiar la estrategia de decir, bueno, ahora tenemos que salir a ganar o matar, porque pensaban ganar en forma contundente y está listo arriba yo creo los votos? Habrá que terminar el conteo. Yo creo que Santa Fe, finalmente Miguel del César es el triunfador. Nosotros estamos viendo hoy que la carga de los datos de los telegramas ha sido errónea. Hemos encontrado muchísimas mesas donde lo que cargó el Estado provincial no es lo que estaba puesto en el telegrama. Me parece que eso va a dar un resultado diferente. Por lo tanto, creo que la estrategia no va a cambiar porque creo que es la estrategia correcta. Por eso Cimadevilla, ¿cambia esta fórmula fuerte que lanza ahora el Frente para la Victoria Daniel Scioli y Carlos Zanini, donde juega el proyecto todo o nada? ¿Les cambia a ustedes la estrategia que tienen a nivel presidencial? Yo creo que no, porque la opción electoral de octubre, recién lo decía, va a ser si seguimos con la continuidad o si hay un cambio. Se ha conformado un espacio político en la Argentina entre el PRO, entre la Unión Cívica Radical, el ARI, que han tenido en común que han sido opositores a este gobierno. Yo no comparto esto de que Massa tiene que integrar, como aquí se dijo, este espacio, porque él fue oficialista. De hecho, yo lo puedo decir en mi provincia, el hombre que acompañaba a Massa era Mario Das Neves. Y hasta hace una semana atrás estaba volviendo a hablar bien de los Kirchner y ver si Scioli podía ser su candidato, lo cual marca la pertenencia que tienen los hombres que militan en ese espacio. Es una interna dentro del peronismo, no son oposición. Y en este espacio político, acá se habla mucho de encuestas, yo le voy a dar un solo dato. En la Argentina hoy, con todos los procesos electorales que se han dado, ha votado ya el 26% del padrón nacional. El 26%. ¿Cómo se repartieron esos votos? De esos votos, un 40% está direccionado hacia este espacio opositor que conforman PRO, UCR, ARI. Tan solo un 27% está direccionado a una continuidad del Frente para la Victoria. Es decir, más allá de los aciertos o no que puedan tener las encuestas, me limito a decir cómo han votado en la Argentina en todos los actos electorales que se han hecho hasta ahora. Pero está sumando... Computan los 700.000 votos de Bonfatti. Claro. ¿De Macri son los 700.000 votos de Bonfatti? No son del kirchnerismo, obviamente. Bueno, está bien, pero bueno, decir, el 40%... El socialismo también está planteando un cambio, me refiero a esto. Nosotros hemos apoyado esas cosas. El socialismo también está planteando un cambio en el orden nacional. Por eso, entonces, bueno, no te tomes la bandera única, ¿no? Mira, hay un 58%, que dice que quiere cambio. Son resultados sola coalición que se le parezca a otra. Nacionalizar los resultados provinciales donde en la capital... Bueno, hagan el análisis que quieren, pero son los espacios no kirchneristas los que han sacado... Es un voto no kirchnerista. Es un voto no kirchnerista. Hagan las elucubraciones que quieran, pero lo cierto es que ya votaron y ese porcentaje no kirchnerista. Una cosa es el voto no kirchnerista y otra cosa es el voto no kirchnerista todo en el mismo lugar. ¿Cómo computás el de Río Negro? Habrá que ver dónde... Lo que va a discutir la gente ahora es qué tipo de cambio quiere. Si el tipo de cambio que expresa el PRO o el tipo de cambio que expresamos nosotros. Eso pero lo va a discutir la gente, no lo va a resolver ni vos, ni yo, ni nadie, lo va a resolver la gente. Mario, ¿qué opina de esta fórmula que se acaba de constituir entre Daniel Scioli y Zanini? Es decir, el sciolismo y el kirchnerismo puro uniéndose. Bueno, yo no sé, Scioli se ha confesado kirchnerista puro durante todo este tiempo. Yo quiero mirar un poco más allá de la fórmula. En la Argentina es necesario recrear un clima de convivencia republicano que hoy no existe. Vemos cómo se definen las internas del oficialismo. Ustedes leían los tuits de hombres del oficialismo criticándose.
De esto ya estamos cansados en la Argentina. ¿Cómo puede ser que no haya un escenario de diálogo donde cada fuerza pueda aportar, más allá de los números electorales? Acá pareciera ser que lo que dice alguien o nada, es patria o kirchnerismo. Bueno, esta definición de la fórmula yo la quiero trasladar a la sensación que me provoca. Es decir, es imposible que puedan convivir dentro de su propio espacio político. ¿Qué queda para el resto de la sociedad entonces? Sí. Está también Marcelo. ¿Me permiten un minuto? Simplemente voy sumando información, disculpa Marcelo, ya está, tenemos tiempo igualmente. Acaba de tuitear Guado de Pedro, el secretario general de la Presidencia, y además es uno de los hombres de la Cámpora, sobre Carlos Zanini, con una foto incluso de Carlos Zanini con las banderas de la Cámpora detrás. Siempre acompañó a la juventud en este proceso de puente generacional que impulsó Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el primer mensaje fuerte de la Cámpora, acompañando la decisión de Cristina Kirchner de denominar a Carlos Zanini justamente como compañero de fórmula. Es una serie de tweets, Gato. Antes había tuiteado también hace minutos. Es una gran decisión de Daniel Scioli, ahí lo estamos viendo, ofrecerle a Carlos Zanini la candidatura a vicepresidente de la Nación, y después agregó: Carlos es la memoria y el corazón de este proyecto, estuvo siempre junto a Néstor y Cristina. Acá también el sciolismo me está haciendo llegar información. Lo que me dicen es, a ver, la iniciativa, el gesto de decirle a la presidenta lo tuvo Scioli, que fue él quien le propuso a la presidenta. Esto lo dice el sciolismo a través de sus voceros. Podemos sonreír por lo menos. Podemos sonreír por lo menos. Quiero decirles algo. Que lo vengo marcando desde hace tiempo, por eso yo digo, no hay que enojarse con nosotros que tenemos buena información y que la vamos tirando. Justamente en los momentos de mayor enfrentamiento, si se puede decir, o de mayor rispidez desde ciertos sectores del kirchnerismo de paladar negro con Daniel Scioli, Guado de Pedro fue uno de los primeros en ser justamente el nexo, el puente entre el kirchnerismo y Daniel Scioli, y fue uno de los artífices justamente de ir buscando los acercamientos que hoy se dan con esta fórmula. Por eso me parece que son importantes los mensajes y los tuits, a ver Nico si lo podemos poner, de Guado de Pedro, ¿no? Que dice, bueno, este último siempre acompañó a la juventud en este proceso de puente generacional que impulsó Cristina Fernández Kirchner. Los anteriores, Carlos es la memoria y el corazón de este proyecto, dice Guado de Pedro. Carlos es la memoria y el corazón de este proyecto. Estuvo siempre junto a Néstor y Cristina. El otro dice, es una gran decisión de Daniel Scioli ofrecerle a Carlos Zanini la candidatura a vicepresidente de la Nación. Obviamente la Cámpora, o un sector de la Cámpora, se está parando ya detrás de la candidatura de Daniel Scioli. Pero ¿por qué no subestimemos? Scioli, a ver, la jugada también puede ser de Scioli. ¿Por qué subestimar? Bueno, pero si Scioli pensar que Scioli... Scioli lo venía diciendo durante todo este tiempo, que él iba a ser el continuador de este proyecto, y cuando muchos le preguntaban qué podía opinar la Cámpora, decía, yo los voy a incorporar a mi proyecto. Lo venía claramente diciendo. Pero también, también decía Scioli, como lo dijo Randazzo, las decisiones de quién va a ser el compañero de fórmula las va a tomar Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Gustavo. Sí, Marcelo. Y ahora repasamos la decisión que anunció hoy Scioli esta tarde acá en C5N. Marcelo, disculpa la interrupción. Sí, no, quiero hacer una reflexión. Acá iba a haber una interna donde se suponía que el sector, digamos, cristinista iba a tratar de ofrecer resistencia a el PJ y Scioli. La interna se ha desistido y ha triunfado Scioli y ha triunfado el PJ. Esto hay que verlo aparte en un contexto más amplio. El resultado en Santa Fe, con un candidato que también viene del kirchnerismo, Perotti, pero que viene fuertemente empujado porque el PJ de Santa Fe se alinea con él. Luego Urtubey, que gana en Salta
y se alinea inmediatamente con Scioli, y los viejos varones del conurbano, los intendentes de Menem y Duhalde, que se van de Massa y vuelven al gobierno con Scioli. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que acá tenemos la sciolización del kirchnerismo. El proceso político, que para algunos representaba una mística progresista, nacional o popular, queda en manos de los que se iniciaron en la política con Menem y con Duhalde. Aníbal Fernández, Scioli. Acá escuchábamos un tuit respecto de dónde estaba en los 90 Randazzo, indudablemente podemos hablar de eso. Pero Scioli, ¿dónde estaba? ¿Por qué no tuitea Delía sobre qué hacía Scioli en los años 90? Bueno, lo tuiteó muchas veces, claro, por Delía, supuesto. Pero llamo la atención sobre esto. Acuérdese las cosas que decía, acordate las cosas que decía. Por supuesto, Gustavo. Por eso dijo ayer, espero haberme equivocado. Por eso, ahora se terminó. Esperamos la nueva carta de carta abierta, proclamando ahora su lealtad al menemo dualdista Scioli. Va a ocurrir acá, viene Josami en un ratito. Por eso digo esto porque llamo la atención al electorado. Por eso digo esto porque, y termino, digo esto porque llamo la atención al electorado progresista o trabajador que esperaba en el kirchnerismo, digamos, algún proceso de transformación, y el kirchnerismo termina sus días en manos de los herederos de Menem y de Duhalde. Bueno, vamos a escuchar a Scioli. A Scioli, escuchamos vamos a Scioli, a escuchar a Daniel Scioli. Disculpen si estoy distraído, pero estoy con entre los que le llega Mauro, la información que me está llegando a mí, estamos queriendo informarles antes que nadie, como informó hoy a la tarde en forma exclusiva el C5N, cuando nadie lo esperaba, Daniel Scioli dio la noticia del día de esta forma. Me pareció muy importante conocer la opinión de la presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre de un gran compromiso y una reconocida capacidad profesional. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? De Carlos Zanini, conversé con la presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, a la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando y yo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo. Si hay algo que ha sido nuestro espacio político, es coherente en cuanto a la política y en cuanto a la identidad del frente y en cuanto a los sectores que lo integran. La presidenta, la conductora, es la persona con la cual yo en cada momento, en cada situación, siempre cambio de opinión, sí, porque obviamente con toda su experiencia, su visión y conocedora profunda del potencial de cada dirigente, lo recibió esto con beneplácito. Bueno, de esta forma entonces Daniel Scioli anunciaba esta tarde sorpresivamente, 4 días antes del cierre de listas, que va a quedar constituida la fórmula Daniel Scioli y Carlos Zanini. Reitero, en este momento se está definiendo, se ha comenzado a definir si va a haber fórmula única, si Florencio Randazzo baja a la provincia de Buenos Aires. Se está definiendo. Es decir, si Randazzo, como en algún momento se especulaba, la presidenta le dice vos sos el candidato, obviamente también hay fórmula única en la provincia de Buenos Aires y habrá tal vez que integrarla con alguno de los otros contrincantes. Esto lo están admitiendo en este mismo momento varios de los postulantes. Si Randazzo va a la provincia, se terminó la carrera para los otros y va con una fórmula única en la provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, son todos nombres fuertes en la provincia. Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, presidente del PJ. Y Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados. Y además corre con el changüí, que me parece que no es un dato menor, de ser amigo del Papa. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene ese changüí, pero a su vez tiene poco conocimiento. En la provincia. Claro, le cuesta eso, ahí habría que remarlo. Recién estaba viendo la que acaso sea la primera reacción de cerca de Florencio Randazzo.
tuiteó Ariel Franetovich, que es un funcionario del Ministerio del Interior y Transporte, es el presidente de Trenes Argentinos e Infraestructura Ferroviaria, o sea, uno de los engranajes clave en el dispositivo que montó Randazzo para la renovación de trenes mediante la compra china, puso: las operaciones de prensa de Daniel Scioli sin límites, no alcanzarán, no se puede tapar el sol con las manos. Nunca Zanini traicionaría a Néstor Kirchner, nunca Zanini traicionaría NK. Pero, algo fuerte. Pero perdón, ¿qué está queriendo decir? ¿Que va a jugar nada más ni nada menos que Daniel Scioli con un nombre de Carlos Zanini si no tiene el aval de la presidenta? Eso es lo curioso. La verdad que me parece que está sacado de la realidad, bueno, pero o sangra por la herida, como se dice habitualmente. Eso es lo curioso, alguien que, te digo, parte del dispositivo de Florencio Randazzo, evidentemente fuera de sus cabales, por lo que no esperaban hoy como anuncio que, bueno, se dio de manera sorpresiva. Ahí lo tenés, mirá, es Ariel Franetovich, dice: las operaciones de prensa de Daniel Scioli sin límites no alcanzarán, no se puede tapar el sol con las manos, nunca Zanini traicionaría a Néstor Kirchner. Y ahí ves cómo su anterior tuit era un retweet de habría que aconsejarle que lea los tuits de Guado de Pedro, ¿no? Completamente. Sí, porque Zanini... Habría que recordarle que lea los tuits de Guado de Pedro de recién. Porque Zanini no tiene. Queda claro que Cristina es la gran electora, pero que está teniendo problemas de conducción, ¿no? Me parece, porque se le está complicando un poquito. Y Randazzo, antes de bajar a la provincia, debería explicar algunas cosas que puso Delía en los tweets, ¿no? Muy graves. Y la verdad que son muy graves. Muy graves. Son acusaciones muy duras. Sí. Yo lo que quería reflexionar, Silvestre, es yo me niego a aceptar una concepción política de que las cosas son A o B, K o anti-K, o distintas variantes de una u otra cosa. Porque cada vez que en la Argentina se han planteado estas divisiones tan ultrajantes y se han, digamos, al país le ha ido mal, le ha ido pésimamente mal en sus 200 años de historia, en las distintas versiones que cada uno puede tener de los enfrentamientos entre argentinos. Debemos resistirnos quienes creemos que la política es verdaderamente superación, cambiar, evaluar, juzgar, condenar cuando corresponde la comisión de delitos, obviamente, pero yo me resisto a creer esa concepción. El gobierno ha elegido su fórmula, era conocido que iba a ser un hombre cercano a la Casa Rosada, si lo propuso Scioli, si lo eligió Cristina, si lo dejó de elegir. La otra, es decir, otra fuerza, el PRO, junto con el radicalismo y todo, han elegido una fórmula. Digamos, nosotros hemos elegido la nuestra hoy en la provincia de Buenos Aires, integrada por Jaime Linares y Juan Carlos Pugliese, dos hombres éticamente capacitados, con gestión, con una trayectoria en educación por parte de Juan Carlos Pugliese impecable, y vamos a competir junto a los otros candidatos debatiendo ideas y propuestas y proyectos. Pero quiero marcar esa reflexión porque es alimentada a veces. Yo estoy convencido que entre las dos fuerzas han pactado enfrentarse mutuamente. Y esto, bueno, digamos, eso es lo que anoche decía Galmarini. ¿Ustedes creen que yo no lo sé, pero yo no sé, digamos, pero se lo muestra. Galmarini decía que hay yo acuerdo entre... Yo no lo voy a criticar eso, yo no lo voy a... A ver, un minuto. Mejor demostración de quién ha sido opositor durante este tiempo al kirchnerismo ha sido Mauricio Macri. Entonces pensar que nosotros estamos pactando con el kirchnerismo... Mejor que Stolbizer. A ver, andá a decir quién hizo la causa de Otesur. Preguntale a Macri si la firma. Nosotros hemos gestionado 8 años en la ciudad de Buenos Aires con el gobierno Recién hablaba de vudú. Recién hablaban de vudú. Por lo tanto, me parece que... No se pongan el mote que nosotros somos los grandes opositores. Claramente, son opositores. Claramente Mauricio no tiene que pero no estamos hablando, demostrarlo. No, pero vos estás hablando de otra cosa. Vos te tomaste el desvío a Quilmes con Randazo. Digamos, vos estás hablando de otra cosa. Digamos, esto es que estrategia, estratégicamente, Vía Temperley, conocés poco ese lado, porque es mi zona. Poco conocés. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en la estrategia electoral se ha montado un escenario tendiente a fabricar una polarización. Una fuerte coincidencia ahora, con lo que dice eso al país, a mi juicio, le hace mal, le hizo daño, y la historia demuestra que cada vez que el país se dividió en dos, le hizo mucho daño. Si Madelisa, ¿hay acuerdo, Cristina Macri, para polarizar? No, te estoy diciendo, y las veces que el país pudo superar esa división es cuando ha mejorado y cuando ha prosperado. Por eso nosotros apostamos
a que la gente elija, el único dueño del voto es el ciudadano, no son ni los encuestadores, ni los grandes aparatos, y apostamos que se vote con convicción. Yo quiero decir que muchos del oficialismo, que yo lo vengo comentando acá, han dicho que si esto se confirma que va a haber fórmula única, lo que dicen es, si vamos a polarizar con Mauricio Macri, vayamos a agosto y definamos en agosto la elección. Todos vamos a coincidir que estos enfrentamientos... Usted está, Mario, usted está con... Sí. Sí, está en el frente. Está en el frente, ¿no? Sí, no. Unión Cívica Radical en este momento. Ah, está bien. Vamos a coincidir que estos enfrentamientos son totalmente estériles, que no sirven y no ayudan absolutamente para nada. No somos nosotros, ni son ustedes los que los estamos promoviendo. Estamos muy lejos de promoverlo. Y yo puedo hablar por mi partido. Si hay un partido que con su conducta parlamentaria, por caso, o con su conducta política, ha estado enfrente de estas prácticas kirchneristas, ha sido la Unión Cívica Radical, y no tenemos absolutamente ningún pacto. Tengo un gran aprecio por Margarita, un aprecio en lo personal, también por vos. Y valoro su actuación política, y tengo muchísimas coincidencias. Y ella sabe que en esta apreciación que yo estoy haciendo soy absolutamente sincero. No hay por parte nuestra ningún tipo de pacto, sino un compromiso, y acá por ahí tenemos visiones parecidas, y en algunas cosas la manera de encarar este cambio por ahí diferimos. Pero en la necesidad de un cambio vamos a coincidir en muchas cosas. Pero en todos estos análisis, obviamente, Silvestre, en todos estos análisis se está salteando un hecho que creo que ha sido determinante en los últimos años, y fue la elección en la provincia de Buenos Aires en 2013. Si en algún momento se paró el sueño de Cristina Eterna, fue cuando Sergio Massa encabezó la lista de diputados por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y le ganó al kirchnerismo. ¿Siente que no le reconocen eso? No, sí, fue reconocido porque fuimos votados. La gente no vota para atrás. Sus colegas de la oposición. Y los colegas de la oposición tratan de cada uno hacer su negocio político, y a mí no me parece mal que lo quieran hacer. Pero Jorge, lo que no los puede, mismos sectores económicos que la realidad. Pero los mismos sectores económicos que en su momento acompañaron eso, ahora lo están empujando a Massa a que se baje. Yo puedo hacer un análisis del sector económico. En octubre los sectores económicos estaban con Scioli, definitivamente con Scioli. Cuando fueron perdiendo la posibilidad de que Scioli fuera el Scioli diferente y fueron leyendo el Scioli que definitivamente hoy es, que le ponen a Zanini de vicepresidente, eligieron a Macri. Y el día que eligieron a Macri, trataron de jugar a esta terrible polarización que se fue instalando. El día que empezaron a darse cuenta que Macri no le alcanzaba y que se habían equivocado con la Convención de Gualeguaychú y que se habían equivocado con la sociedad con Lilita Carrió, empezaron a presionar por un presunto acuerdo cuando ya era absolutamente tarde. Nosotros habíamos propuesto la posibilidad de una interna amplia mucho antes que eso. Después de eso, tarde. Ahora elige la gente. En este momento la dirigencia está eligiendo quiénes son los que lo van a representar, cuáles van a ser las fórmulas que la van a representar, y a partir de este sábado que las listas quedan definidas, de cara a la sociedad, cada fórmula, cada candidato le dirá a la gente cómo quiere resolver el problema de la seguridad, cómo quiere mejorar las cuestiones institucionales, a qué lugar quiere llevar a la Argentina en la ubicación en el mundo, cómo quiere resolver el tema de la educación, el tema de la energía, cómo va a parar la inflación, cómo va a salir del cepo. Le contará a cada candidato a la gente cada una de sus propuestas y sus equipos para resolver estos temas, y a partir de ahora elige la gente. Nosotros estamos desesperados por entrar en la etapa que elija la gente y que deja de elegir el círculo rojo, que dejen de elegir los analistas políticos, que dejen de elegir los encuestadores, en una inmensa mayoría, sería injusto si lo dijera por todos, absolutamente comprados. Ahora elige la gente. Viene el tiempo de los dirigentes contándole la propuesta a la gente y la gente eligiendo. ¿Me permiten, por favor? Ya seguimos, vamos a seguir con este tema extendiéndonos, porque sin lugar a duda la noticia política del día. Vamos a repasar para usted que recién se está sumando. Hoy ha sido la noticia política, al menos, que concierne al cierre de listas del Frente para la Victoria. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial del Frente para la Victoria, anunció esta tarde sorpresivamente que Carlos Zanini, poderoso secretario legal y técnico de la presidencia, el hombre de máxima confianza política y personal de Cristina Kirchner, que viene desde el año 83 acompañando y sembrando en el proyecto del kirchnerismo, será su compañero de fórmula. Reiteramos también que en este momento se está
analizando qué va a pasar con la candidatura de Florencio Randazzo. Todo daría la impresión, y por la información que me están llegando, es que va a haber una fórmula única del Frente para la Victoria al marcar la decisión de Scioli consensuada con Cristina Kirchner, evidentemente, de poner al hombre de mayor confianza del proyecto, que es Carlos Zanini. Y con esto uno analiza, es análisis político. ¿Qué le queda a Randazzo? ¿Qué va a poner Randazzo? ¿Kicillof para hacer una competencia dentro del mismo proyecto? La verdad que es medio imposible, ¿no? Perdón, entonces, lejos está Kicillof de buscar ese destino. Por eso. Ahí el que bancaba a la candidatura de Randazzo era Zanini. Si uno le preguntaba a cualquier otro miembro del gabinete, incluido Kicillof, decían lo, es bueno lo que esto que decía la marcás, presidenta. es bueno esto que marcás, Berco, porque incluso Zanini alentaba de alguna forma la candidatura de Randazzo, por eso más a mi favor, para decir que Randazzo se va a bajar, porque decían, bueno, no se la vamos a hacer tan fácil a Scioli, no se la vamos a hacer tan fácil a Scioli, que sea, si gana, que no gane. Encontraron una buena forma de no hacérsela tan fácil. Es Le que pusieron al vicepresidente. Zanini era el ideólogo de esta idea de lo ideal eran 2 fórmulas a nivel nacional y no más de 3 a nivel provincial. Sí, pero acá el tema es que cuando la presidenta volvió de Roma, dijo 3 fórmulas en la provincia de Buenos Aires son multitud, hay que bajar. Y volvió con la idea de que iba a una fórmula única. Yo lo dije el miércoles de la semana pasada aquí. Vamos a reiterar el anuncio de Daniel Scioli, por favor. Me pareció muy importante conocer la opinión de la presidenta con respecto a mi voluntad de integrarlo a un hombre que viene de las bases fundacionales de todos estos años, no solamente en el periodo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, sino también de una trayectoria en Santa Cruz y una historia también de militante y de hombre, un gran compromiso y una reconocida capacidad profesional. Perdón, ¿de quién está hablando, Scioli? De Carlos Zanini, conversé con la presidenta y que le di mi punto de vista con respecto a lo que estaba percibiendo, la importancia que vayamos avanzando. Ella me preguntó en qué estoy pensando y yo dije, como lo dije públicamente, en alguien que me complemente, en alguien con experiencia, en alguien con que podamos hacer un buen equipo. Y si hay algo que ha sido nuestro espacio político, es coherente en cuanto a la política y en cuanto a la identidad del frente y en cuanto a los sectores que lo integran. O sea, la presidenta, la conductora, es la persona con la cual yo en cada momento, en cada situación, siempre cambio una opinión, sí, porque obviamente con toda su experiencia, su visión y conocedora profunda del potencial de cada dirigente, lo recibió esto con beneplácito. Bueno, reiteramos entonces, Daniel Scioli, Carlos Zanini, daría la impresión, se está resolviendo en este momento fórmula única del Frente para la Victoria. El análisis que hace el oficialismo es, hay que salir a polarizar con Mauricio Macri y todo tiene que ser en agosto, hay que ir con todo agosto y jugar con todos. Por eso se está definiendo si Florencio Randazzo va a Provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. Hoy también María Eugenia Vidal, desde el PRO, anunció que Cristian Ritondo va a ser su compañero de fórmula. La fórmula del PRO en la provincia de Buenos Aires, cerrando cualquier posibilidad de alguna posibilidad, de acuerdo con el masismo, va a ser María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, la fórmula que Mauricio Macri determinó para la provincia de Buenos Aires. Y está muy próximo, tal vez mañana, que Mauricio Macri anuncie ya a su compañero de fórmula, que va a estar entre Gabriela Michetti y Marcos Peña. Primera pausa, hay mucha más información caliente en esta noche, muy política, se la estamos dando aquí en Minuto 1.